Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Humberto Ayala Palomino, soy profesor en el Departamento de Medios y Cultura Digital en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, México, y esta ponencia tiene como título El cine mexicano posmoderno, la exportación internacional del retrato de la marginalidad. Y vamos a iniciar platicando acerca del posmodernismo y el cine mexicano. El posmodernismo es quizá uno de los movimientos culturales, artísticos y filosóficos pues que han sido mejor identificados y con más evidencias desde su surgimiento como tal y desde su investigación y desarrollo a finales del siglo XX. El posmodernismo, de origen disruptivo, ¿sí? Nació en el contexto de la desilusión pragmática y epistemológica de lo que la nombrada modernidad dejó al mundo. El pensamiento posmoderno se presenta en un estado de angustia ante la fallida promesa del bienestar común y del desarrollo. Un discurso en otro tiempo esperanzador. Los elementos más reconocidos del posmodernismo tienen que ver con la revaloración de la individualidad, la importancia que adquiere el cuerpo humano y su representación. Ante lo físico, la espiritualidad y las creencias pierden terreno, la pluralidad de las inteligencias, la falta de interés por el bien común, el rechazo casi total del racionalismo mediante mecanismos y salidas que rompen con la coherencia o con la formalidad racional. Otros elementos del posmodernismo importantes en la temporalidad, el presente es visto como el tiempo adecuado, el tiempo correcto. El pasado se muestra de una manera casi inexistente y se representa como una distopía. Y el futuro no se contempla cercano, de manera que el existir entre el aquí y ahora son los recursos únicos para definir la historia. Sobre la estética del posmodernismo aplicado a las artes, sí, o a lo visual también, bueno, el pensamiento posmoderno atiende mucho más a la forma que al contenido. Específicamente en el cine posmoderno, el diálogo entre los personajes es el elemento clave para la narrativa, mucho más allá de las acciones. El posmodernismo del cine también, bueno, se caracteriza por temáticas, ¿sí? Que van de la mano de lo pragmático. Son temáticas, historias que se caracterizan por dar vida a elementos, géneros de acción, suspenso, drama, terror, ciencia ficción, ¿sí? Principalmente en ese tipo de géneros. Y la constante es la energía y la fuerza en la representación. Es decir, la textura de este cine, de estas películas, es de una rugosidad fuerte, tiene muchos desafíos en el terreno narrativo y con abruptos acantilados visuales. La narrativa en el cine postmoderno tiene un notable grado de libertad, tal cual lo comenta Hodgson. Este cine no requiere de una memoria ni de procedimientos especiales para dar validez a sus relatos, los cuales se validan por sí mismos. Las características del posmodernismo mencionadas anteriormente tienen correspondencia directa con otra corriente y conectan muy bien con una corriente ideológica y estética que es el neobarroco. En el neobarroco también se reafirma el papel de la cultura y los medios a favor del discurso de la emancipación hegemónica, ¿sí? En el siguiente apartado hablaremos un poco más sobre el neobarroco, ¿sí? Y su postura en la emancipación hegemónica. El neobarroco en el cine, bueno, Celorio, un autor consultado para esta ponencia, señala que el neobarroco es identificable desde la literatura latinoamericana del siglo XX, en donde los narradores utilizaban formas de escritura y temáticas muy ligadas a la construcción de un discurso social crítico. A su vez, Chiampi afirma que el debate de la modernidad y el conflicto del desarrollo en Latinoamérica fueron pilares muy firmes para la presencia del neobarroco en el pensamiento, mismo que también se hacía presente en el cine latinoamericano. Y el cine, pues es un medio que por su naturaleza propia incide o ayuda a reflejar las tensiones sociales del momento. Esto desde un punto de vista del cine latinoamericano. Es un cine casi de denuncia, podemos mencionarlo así. Schroeder reconoce que la presencia del
neobarroco en el cine de Latinoamérica se da en dos momentos. Una es en los años 60, en donde este cine latinoamericano se caracterizaba por la militancia con formas casi documentales, aún desde la ficción, con subtextos de liberación política y sociocultural, y todo esto apuntando en una franca oposición a los pensamientos hegemónicos y dictatoriales. También Schroeder dice que hay un segundo momento en la presencia del neobarroco en el cine latinoamericano, ¿sí? En donde los realizadores, los directores y directoras buscaban seguir manteniendo un compromiso crítico frente a la desigualdad, el manejo desequilibrado del poder, los peligros del desarrollo y, sobre todo, considerando al cine como un medio para desenmascarar o para revelar la coerción social. El neobarroco en el cine, ya aplicado a la estética y a la temática, se caracteriza por la representación del desorden y del caos, una metamorfosis y una inestabilidad de los personajes, una representación visual oscura a través de la noche, a través de la niebla, y manejando términos subtextuales en los personajes, así como la falta de luz, la falta de claridad, la falta de juicio, una realidad trastocada. La violencia es lo imperante y es necesaria en ese tipo de relatos. Estamos hablando de el neobarroco en el cine latinoamericano. La paz es una utopía, la felicidad es casi inalcanzable, la decadencia es un valor constante y permanente y deseado. Las temáticas están muy recargadas con aspectos de exotismo, de lujuria, de excentricidad. También, muy importante, en el neobarroco, en el cine latinoamericano específicamente, se presta para la glorificación del cuerpo humano como un instrumento de placer y de poder. Hay fuerte presencia de contrastes entre los géneros, entre la clase socioeconómica y las culturas opuestas, lo urbano contra lo rural, la clase alta contra la clase baja, dando todo esto, ¿sí? La representación de un mundo híbrido formado por submundos, podemos llamarlo así, distintos, que van corriendo en paralelo. Todas estas definiciones, tanto de neobarroco como de posmodernismo y su aplicación en el cine, las podemos aplicar específicamente en la obra de dos cineastas mexicanos que son los que en los últimos tiempos han tenido mayor reconocimiento internacional por la crítica con sus películas. Ellos son Amat Escalante y Carlos Reigadas, dos cineastas mexicanos que en los foros más selectivos y complejos de la industria del cine han sido los más valorados a través de sus obras, ¿sí? La obra de estos dos cineastas se inserta en esto que estamos comentando, en esta corriente estética y temática del neobarroco. El cine de Carlos Reigadas, bueno, Carlos Reigadas es un director mexicano, nacido en el 71, y es importante mencionar que los estudios académicos de Reigadas iniciaron primero no en el cine, no en las artes audiovisuales, sino en el campo del derecho, ¿sí? Y de la legalidad. Situación que va a marcar mucho de las historias de sus guiones, ¿sí? Porque muchos hablan de lo ilegal y de la ruptura de la ley. Carlos Reigadas ha obtenido muchos premios y muchas nominaciones en festivales de todo el mundo y sus temáticas están muy apegadas al neobarroco, con las características que ya platicamos ahora. Conflictos de poder económico, crisis existenciales, ambientes urbanos, ¿sí? Y un exceso de violencia. Por ejemplo, aquí estamos viendo un fotograma, un still de su película Batalla en el Cielo del año 2005. Quizá es la película más representativa de Reigadas en cuanto al neobarroco. Luz Silenciosa es otra película de Carlos Reigadas, ¿sí? Y a pesar de ser un drama, ¿sí? Un drama rural, podemos llamarlo así, aporta muchos elementos que hacen alusión al cine existencialista, con personajes, con planteamientos internos, un ambiente de aislamiento social, emocional. También tuvo una fuerte recepción en los festivales europeos, Luz Silenciosa. Su otra obra, Post Tenebras Lux, del 2012, presenta acercamientos a temáticas existencialistas, la preocupación por el ser, por el hacer, también sobresalen en la trama. Carlos Reigadas y su cine, bueno, en cierta medida,
se ha señalado que el cine de este director se considera como elitista en relación a que se dedica específicamente o se enfoca en exhibirse y en mostrarse a las esferas de críticos y académicos. También le han conferido el carácter de elitista a que es un cine que es difícil para mostrarse a un público masivo. ¿Sí? Él mismo ha dicho que su cine no es para todos, y aquí entra en juicio pues el carácter que el cine confiere a sí mismo como arte. Sí, en realidad, ¿cuál es la función del cine? ¿Una función artística, una función de portadora de un mensaje social, o es una función masiva o comercial? La estrategia de Reigadas ha sido predominantemente mostrar su obra en festivales internacionales, europeos principalmente, porque pues esto le da una definición a su tipo de cine, y eso también pues es sinónimo de prestigio. Una de las críticas más fuertes que enfrenta el cine de Reigadas es que este director, como mencionamos, sus obras están dedicadas para festivalearse en circuitos internacionales, ¿sí? Lo cual pues es una realidad que ha tenido. El otro cineasta mexicano es Amat Escalante, un cineasta que nació en Barcelona, pero su carrera la ha realizado en México, casi toda, desde muy temprana edad, y él tiene una película que se llama Eli, y por esta película obtuvo el premio, pues uno de los premios más asediados en el circuito del cine internacional, es el premio como mejor director en el Festival de Cannes por su película Eli. Tiene otra película que se llama Los Bastardos, que en el año 2009 pues representó fuertes debates morales y sociales sobre la situación de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos. Una película muy fuerte, con un realismo cinematográfico complejo, y se asocia muchísimo a los elementos del neobarroco que hemos estado platicando, ¿sí? Eli, la película que mencioné anteriormente, presenta situaciones muy crudas, desventuras humanas, con un fuerte acercamiento a la realidad mexicana, ¿sí? A la inseguridad, a la violencia social, a las desigualdades culturales que existen en México. Su obra más reciente, La región salvaje, del año 2016, pues también tiene una temática parecida, va del mismo corte, y pues fue aclamada en los festivales de Londres, Toronto y en el Festival de Venecia. Obtuvo el premio al mejor director por esta película, ¿sí? La obra de Amat Escalante también puede conectar muy bien con la línea que otros directores mexicanos han tenido acerca de mostrar la cruda realidad que se vive en México en las áreas marginadas, ¿sí? Muy cercano o haciendo guiños al trabajo de Luis Buñuel, Felipe Casals y otros más. La violencia es algo muy, muy, muy marcado en el cine de Amat Escalante. La crudeza, las películas de Amat Escalante, en específico Eli, hablan de narcotráfico, hablan de la decadencia social de México, hablan de la destrucción del tejido social, de la guerrilla, de la pobreza, las fuertes, digamos, diferencias que hay en este país. Para concluir esta ponencia, bueno, la obra fílmica de estos dos directores se alinea al posmodernismo y al neobarroco, y como lo señalan los autores revisados para el marco teórico de esta investigación, pues hay una muy fuerte relación entre estos movimientos y estas obras que así lo validan. Hay historias con carga completa, emocional, fuerte, un alto grado de desestructuración y un ambiente pues de decadencia. Hay metáforas visuales, hay lenguaje visual, la estética está presente, la glorificación del cuerpo humano, la violencia, todo esto hace pues conectar las películas analizadas de estos dos cineastas con los postulados del neobarroco. Aquí se muestran algunas conclusiones más y queda abierta la discusión a que si esto va a ser sostenible a largo plazo, y es una constante que se presenta en el cine mexicano. Muchas gracias por su atención. Aquí vamos a ver algunas de las referencias utilizadas para esta investigación. Aquí van a pasar algunas más de ellas. Las referencias de las películas que hemos estado platicando. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Quedo de ustedes.